Bendiciones. Continuamos en esta oportunidad con el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Es un libro donde nos habla del nacimiento de la iglesia y la extensión de la iglesia. También donde se extiende el Evangelio a los gentiles, ¿sí? Empezando desde esos 40 días que el Señor estuvo presentándose resucitado ahí con sus discípulos, revelándoles el misterio del reino de los cielos y hasta la vida de Pedro, de Pablo, con sus viajes a fundar esas iglesias tan simbólicas que luego nos dejan esas cartas, paulinas, donde podemos comprender los principios del Evangelio del Señor, ¿sí? El mejor resumen temático del libro de Hechos está ahí en el primer capítulo, verso 8, cuando dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? En el libro de los Hechos vemos que a través de martirios, como el primer martirio de Esteban, fue la iglesia de alguna manera obligada a emigrar hasta Antioquía, ¿no? Al norte, ahí la expansión desde toda Palestina hasta Antioquía en el norte, y bueno, hasta Asia Menor, Grecia y hasta Roma, ¿no? Que era el lugar más importante, ¿no? En ese momento del mundo, y ahí se establece también la iglesia en Roma, pero a raíz de esta explosión, ¿no? Que fue a partir del hecho que ocurrió en Hechos capítulo 2, el bautismo, el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Esta explosión hace que la iglesia comience a hacer este trabajo de evangelización mundial, ¿sí? Un poco obligado, un poco por la persecución justamente, ¿no? De Herodes y toda la gente que perseguía a la iglesia, ¿no? Hasta el mismo Saulo en ese tiempo. Aunque este libro se llama, ¿no?, el libro de los Hechos de los Apóstoles, simplemente creo que está resumido principalmente a dos apóstoles que nos cuenta el libro, como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ¿sí? Sobre todo Pablo, el libro de Hechos nos proporciona un relato importante de la vida de Pablo, de la conversión de Pablo, ¿sí? Y también nos ayuda a comprender mejor las cartas que él deja en el Nuevo Testamento a los gentiles, ¿sí? Él tiene un ministerio hacia los gentiles, eso lo sabemos bien, ¿no? Y bueno, uno de los principales motivos era la divulgación de las buenas noticias del Señor Jesucristo, del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿sí? En el Antiguo Testamento el Señor se ocupó por mucho tiempo, por muchos siglos, de la historia de Israel, ¿no?, del pueblo hebreo, con el propósito de extenderse a las naciones y bendecir a las naciones, ¿sí? El Mesías de Israel fue anunciado y por fin llegó. Ahí el libro de los Hechos, de alguna manera, comienza esta obra de evangelización grande, maravillosa, a través de estas señales y prodigios que acompañaban y acompañan a los apóstoles en la tarea de predicar a Cristo. Pero el Mesías ya estaba entre las naciones, ¿no? Ya el Señor se introducía en el mundo, no solamente en Israel, sino que Él salía, ¿no? Y de aquí en adelante el pueblo de Dios ya no se define por límites nacionalistas o étnicos como el pueblo judío, sino que vemos el libro de los Hechos cuando nace también la familia universal de la Iglesia de Cristo en la fe en Jesucristo, ¿sí? Nace aquí una familia mundial, universal, ¿sí? Los Hechos
de los apóstoles nos conectan con los evangelios, principalmente con la vida de Jesús, pero conectan los evangelios con las cartas apostólicas, ¿no? Sin la comprensión correcta de el libro de los Hechos, no podemos comprender tampoco las cartas de las iglesias, ¿no? Como Galacia, Éfesos, Filipos y otros lugares importantes, ¿no? que nos relata el libro de los Hechos acerca de estas primeras congregaciones que fueron fundadas por estos apóstoles, ¿no? Bueno, el libro de los Hechos está escrito por Lucas, este médico, escritor, historiador, ¿sí? Cita al mismo referente, ¿no? Ese Teófilo, que él le relataba los hechos de Jesús, ¿no? Y el primer capítulo, sobre todo, del libro de los Hechos, es una ampliación, ¿no? del último capítulo del Marcos, cuando el Señor se presenta resucitado a los apóstoles y se aparece en distintas circunstancias. El primer capítulo habla de una aparición de 40 días, que Lucas dice 40 días estuvo apareciéndose en distintas ocasiones y convivió en carne y sangre otra vez, ¿no? Los discípulos comían con él, dormían con él y veían que Jesús realmente estaba vivo, ¿no? Y eso es lo que hasta el día de hoy nos maravilla, ¿no? Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús. Lo primero que entendemos que Jesús es vivo, está vivo. ¿Ah? Es como una persona de hecho, que se presenta cuando Él desea. No era que los discípulos lo llamaban y le pedían y él aparecía, sino cuando Él de su propia voluntad, como siempre lo hizo, las cosas de su propia voluntad, Él aparecía para predicar, para enseñar, ¿no? Dice que Él enseñó, ahí la palabra nos cuenta que Él estuvo justamente enseñando los principios del reino de los cielos, ¿sí? Cuando la palabra nos cuenta perfectamente, dice que Él fue, antes de ser alzado, ¿no? en una nube, Él estuvo dando los mandamientos a los apóstoles, ¿no? Por el Espíritu Santo. Él parece que daba secretos que antes no había dado, porque claro, los apóstoles, muchas cosas de lo que Él les enseñó cuando Él estaba antes de morir, como cuenta los evangelios, ¿no? Muchas cosas Él no se las podía explicar, porque ellos no podían comprender, ¿no? Ellos salían con preguntas naturales, inclusive aquí le preguntan cuándo restaurarás el reino, y el Señor le sigue luchando, Dios sigue luchando contra esa idea natural de ellos, nacionalista, de que el reino de Dios para ellos todavía era la restauración de Israel como nación. Y el Señor venía a anunciar, ¿no? el reino de los cielos, el reino de su Padre, el reino celestial, que se extiende a todas las naciones y comenzaba desde Jesús, ¿no? por la iglesia. Pero ellos todavía con ese nacionalismo judío en su mente, aún con el Señor resucitado, les costó entender. Pero el hecho es que el Señor se les presentó vivo, ¿no? y pudieron tocarlo, pudieron conversar, comer, dormir, todo lo que podemos hacer con el Señor aún en nuestros días, ¿sí? He escuchado testimonios donde el Señor se ha aparecido a gente que no cree en Él, a gente que estaba en lugares escondidos, en lugares, en cárceles, en lugares donde el Señor necesitaba predicar, ¿no? Y bueno, el Señor se aparece aún hasta estos tiempos, ¿no? A personas donde aún nadie les ha predicado, ¿no? Testimonios de gente musulmana, que el Señor se les ha aparecido. Y bueno, el hecho es que es una persona, el Señor es una persona que está viva, con toda la gloria, ¿no? que diferencia a ese Jesús que nació en un pesebre al Jesús que hoy está resucitado, sentado a la diestra del Padre, ¿no? Esa diferencia es grande, pero el Señor
eh, está vivo, ¿no? Ese es el hecho que tenemos que entender. Para poder comprender, ¿no? Las cartas apostólicas tenemos que pasar sí o sí por el libro de los Hechos, viendo cómo los viajes de Pablo, ¿no? a estas iglesias, de los filipenses, de los gálatas, la iglesia de Corinto, ¿no? Ver cómo él pasaba, fundaba esas iglesias, visitaba, ¿no? Y vemos todo ese trasfondo también histórico de la iglesia, ¿no? El tema central del libro de los Hechos habla acerca de la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Del cumplimiento de las profecías dadas por los profetas acerca del reino de los cielos, de la venida del Espíritu Santo y la formación del último reino y del reino que permanece para siempre, que es el reino de los cielos, el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo, ¿no? Establecer la iglesia desde el día de Pentecostés, ¿sí? Y cómo llega el Evangelio a todos los lugares. Tenemos que tener bien en claro que el día de Pentecostés, ¿no? Es el nacimiento formal de la iglesia, ¿sí? Muchos, aún la iglesia católica u otras sectas como los mormones, tratan de trasladar la fundación del mensaje de Dios a otros lugares, ¿sí? El día fue el día de Pentecostés y el lugar fue Jerusalén, ¿sí? El Señor parte desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que la Iglesia Católica quiere reformular todo y fundar todo desde Roma, ¿no? Y que la Iglesia Católica, la primera iglesia, ¿sí? La Iglesia Católica siempre trata de absorber, ¿no? Y de falsificar esto, ¿no? Que inclusive esto debe ser predicado, ¿no? El bautismo, el Espíritu Santo, ¿no? Y sacar tantos dogmas que luego los hombres confundieron y malversaron el mensaje del Evangelio. Bueno, también, por ejemplo, los mormones que vuelven a reformular todo desde América, ¿no? Esas cosas que por ahí, las herejías, ¿no? Debemos tener bien en claro que el primer día, ¿no? El día uno en el cronos de la humanidad es el Pentecostés. Y el lugar es Jerusalén, ¿sí? Desde ahí nace y explota el Evangelio como una bomba poderosa que alcanza a todos los lugares de la tierra y todavía sigue, ¿no? Explotando, implotando también desde adentro y la predicación del Evangelio, ¿no? Bueno, el bosquejo del libro de los Hechos, ¿no? Los primeros 7 capítulos hablan justamente de la preparación para el trabajo, de cosas que el Señor les contó, que entiendo que no se escribieron con un motivo también. Uno pregunta, ¿por qué no se escribió todo lo que Jesús le conversó esos 40 días a los discípulos, a los apóstoles? Porque, bueno, eso está reservado también para el tiempo del Espíritu Santo, ¿sí? La iglesia, cada vez que se reúne, cada vez que nos congregamos, tenemos un tiempo de revelación del Espíritu Santo, ¿sí? No todo lo que se ministra en la palabra, en los tiempos donde nos congregamos, es todo literalmente lo que está escrito, ¿no? Está reservado una parte de revelación que antes tuvo el misterio para el tiempo de la administración de la palabra, que justamente es el Espíritu Santo quien se encarga de alumbrarnos, ¿no? Y por eso ese silencio, ¿no? que es simbólico, ese silencio de las cosas que Lucas en este caso no anotó, lo que Jesús resucitado daba esos últimos lineamientos antes de ascender a los cielos, ¿sí? Pero bueno, hoy tenemos al Señor, al Espíritu Santo, que también nos alumbra, también nos alimenta, también nos llena con revelación del cielo, ¿sí? También en estos capítulos primeros del libro de los Hechos vemos lo que pasó en Pentecostés, como te decía anteriormente, el capítulo 2, y luego el crecimiento de la iglesia a través también de la persecución, y bueno, el primer mártir que fue Esteban, ¿no? Que hizo también avanzar hasta Antioquía, hasta Roma,
a todos hasta al Asia Menor, a Grecia, a los cristianos, fundando también esas congregaciones, ¿no? Luego, el capítulo 8 al 12, vemos a Felipe evangelizando en Samaria, haciendo señales, predicando, haciendo milagros, luego predicándole a ese eunuco de Etíope, ¿no? de la reina, que él iba leyendo Isaías 53 y no entendía. Luego él establece ahí en ese momento, cuando el Espíritu Santo le dice que se acerque, le explica acerca de Jesús, de quién está hablando el profeta. Y bueno, ahí se constituye un evangelista, ¿no? Que se bautiza, este eunuco, y bueno, es una persona enviada a evangelizar también a Etiopía, ¿no? La conversión de Saulo en el capítulo 9, la de Cornelio en el capítulo 10, con todo lo que Pedro ve en ese lienzo, donde Pedro comienza a comprender, ¿no? Sacarse esta versión judía del Evangelio, ¿sí? Sino que el Evangelio es para un tiempo nuevo, un tiempo de los gentiles, ¿sí? El tiempo de la plenitud de los gentiles que estamos viviendo hasta el día de hoy. Bueno, también la persecución de la iglesia en el capítulo 12 por Herodes, la muerte de Herodes, bueno, y también la predicación, ¿no? Luego viene la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sí? El capítulo 13 hasta el 28 ya es un relato evangelístico de los viajes del apóstol Pablo desde Antioquía, ¿no? Como el concilio de Jerusalén, en cuanto a los gentiles, establecen, ¿no? Que los gentiles debían guardar no la ley judía, no se debían circuncidar, debían guardar, bueno, ciertas cosas como no comer sangre, no comer ahogado, lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Cosas que debemos nosotros también guardar, por obediencia a ese primer concilio cristiano, ¿no? Debemos también respetar esas autoridades que establecieron la doctrina de la vida de la iglesia, ¿sí? Después, bueno, los viajes, el segundo viaje evangelístico de Pablo a Antioquía, el tercero, Pablo en Jerusalén, cuando es arrestado, y ahí comienza esa odisea, ¿no? Hasta Cesarea, es enviado, y bueno, llega a Roma prisionero, y bueno, es llevado a juicio, predica a las autoridades. Lo curioso es que Lucas nunca nos cuenta si Pablo fue absuelto o no del juicio al que fue sometido, pero bueno, eso está al margen del mensaje de que Dios quería aún darnos, ¿no? La obra de Dios, la obra del Espíritu Santo deja al margen muchos detalles, aunque pareciera una novela, ¿no? La historia de Pablo cuando lo llevan, lo arrestan y lo enjuician, y bueno, el final lo queda abierto y en suspenso, pero el hecho es que el Señor deja cosas importantes y no tienen que ver con cosas humanas, no tienen que ver con novelas. Por eso otros libros fueron descartados del canon, libros apócrifos que hablan cosas de hombres, que no dan el mensaje, ¿no? de Dios, ¿sí? Dios descarta muchos detalles, pero bueno, el libro de los Hechos, ¿no? Comienza ahí con Pedro también dando ese discurso ahí en Pentecostés, esa conversión, ese Pedro predicando elocuentemente en el pórtico de Salomón, cuando también se convierten esos primeros cristianos en multitudes, ¿no? Esos 3.000 que se convierten, luego Pedro ante el Sanedrín, defendiendo, ¿no? La fe, anunciando el Evangelio, exhortando a los judíos. Y bueno, todo lo que vemos también del apóstol Pedro y estos dos hombres que fueron, ¿no? los primeros apóstoles emblemáticos que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Si también el capítulo emblemático no deja de ser el capítulo 2, cuando la importancia de este capítulo es la columna vertebral, ¿no? del cristianismo, ¿no? Desde ahí siempre vamos hacia ahí y siempre queremos recuperar ese Pentecostés, y es lo que siempre tenemos que tener avivado, ¿no? Ese fuego original,
esa visitación del Espíritu, es lo que siempre la Iglesia debe volver. ¿Sí? Debemos volver a ese fuego primitivo, porque ese es el fuego eterno que no debe ser apagado. ¿Sí? A través hoy de muchas recetas modernas, a través de muchas fórmulas de humanismo, psicología, técnicas, serie de mensajes, tantas cosas que aún hasta la teología misma trata a veces de apagar a través de la razón, a través de las emociones, ¿no? Dos herramientas que también la serpiente puede tratar de trabajar, ¿no? Para seducir a la iglesia, para dejar, ¿no? Para dejar de lado este capítulo 2 del libro de los Hechos, que siempre tiene que estar ahí en nuestra memoria, en nuestra retina, como si fuese el día de ayer, ¿no? O el día de hoy, vivir en ese fuego permanente del altar del Señor, que es el Pentecostés para nosotros, ¿no? Este capítulo representa el cumplimiento de las profecías, ¿no? De las profecías y la fundación de la primera iglesia, cuando aún en la predicación de Pedro, él cita al profeta Joel, ¿no? Y el cumplimiento de los últimos tiempos, como dice el profeta Joel, en los últimos tiempos, ¿no? El día de Pentecostés es el comienzo de los últimos tiempos, ¿sí? Los últimos tiempos comenzaron hace 2000 años. Tenemos unos 6000 años de humanidad, de recorrido, ¿no? Hay 2000 años ahí hasta Abraham, de Abraham hasta el Señor hay unos 2000 más, y desde el Pentecostés hasta aquí, ¿no? Hasta después del ministerio de Jesucristo y de dejar ese día tan especial, han pasado unos 2000 años, ¿no? Por eso los últimos tiempos comenzaron hace 2000 años, pero sabemos que hoy estamos en los últimos días de los últimos tiempos, ¿sí? Vale esta aclaración porque a veces pensamos que los últimos tiempos son estos, o como que los últimos tiempos proféticos son los tiempos finales, cuando el Señor viene, cuando tal vez las señales del Apocalipsis se van cumpliendo a través de los desastres climáticos y todo el despliegue mental y imaginario que nos hizo Hollywood por ahí, ¿no? Pero no, los últimos tiempos comenzaron en el Pentecostés. Más hoy estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días de los últimos tiempos, ¿no? De este segmento llamado últimos acontecimientos, ¿no? Por eso el profeta Joel nos dice, y Pedro, ¿no? En ese primer discurso comenzó a hablar de los últimos tiempos, que se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, que se profetizaría, los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños. Bueno, eso hasta el día de hoy está vigente, ¿no? Hoy vemos el cumplimiento del ministerio del Espíritu Santo de esa manera, ¿sí? De esa manera. Y bueno, el libro de los Hechos, por eso algunos lo llaman el centro de la Biblia, ¿sí? El centro de la Biblia, justamente el capítulo 2. Es tal vez el tiempo bisagra, ¿no? donde la dispensación cambió, ¿sí? En el nacimiento de Cristo la dispensación cambió. Y la dispensación de Jesús en el periodo humano tal vez es corta, ¿no? La dispensación del Padre, hablando de las tres dispensaciones, metiéndome un poquito más, sin querer, ¿no? Pero ya que estamos, vamos rápido. La dispensación del Padre es toda la historia del Antiguo Testamento con Israel, los profetas, hasta que nace el Señor. Cuando nace el Señor comienza a revelar al Hijo, ¿no? Si bien ya lo venía anunciando por los profetas, cuando nace el Señor en los Evangelios, comienza la descripción bíblica de la dispensación del Hijo, de Jesucristo, del Señor. Pero ya en el Pentecostés también es un día bisagra donde comienza la dispensación ya del Espíritu Santo y de la Iglesia, ¿sí? O del Espíritu Santo señoreando a la Iglesia de Cristo. Bueno,
Hay distintos temas que aparecen en el libro de los Hechos, como creer por fe, creer y ser salvo por fe, ¿no? Cuando el carcelero en Filipos cree en el Señor Jesucristo y está ese texto tan famoso, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? O los judíos ahí en Pentecostés que se arrepentían y se bautizaban, o Saulo de Tarso, ¿no? El bautismo para salvación, donde se aplica, ¿no? El bautismo de Jesús para salvación, ¿no? Eh, Bueno, hay hechos que se reconocen en el libro de los Hechos, ¿no? O el libro de los Hechos es conocido como el libro de muchos principios cristianos, ¿sí? El principio del cumplimiento de las profecías, de la obra del Espíritu Santo, como el Señor activo, ¿sí? No la fuerza activa de Dios, sino el Señor presente en la tierra, ¿sí? Como te decía, en el tiempo de las dispensaciones, el Señor presente en el Antiguo Testamento era el Padre a través de los patriarcas, el Padre a través de Israel, no presente en la tierra. Hubo una visitación eh, muy así intermitente por distintos ungidos, ciertas apariciones de teofanías del Señor que se aparecían así en distintos, como cuando se aparecía el ángel del Señor con Josué, o distintas apariciones, ¿no? Con Abraham, cuando el Señor se les aparecía a algunos, ¿no? Pero ya la aparición, la encarnación en la dispensación del Hijo fue literal, ¿no? Fue una encarnación de carne y sangre, donde le pudimos tocar, le pudimos ver al Señor Jesús como hombre, y Él en ese momento era el Señor, el Rey de la tierra, ¿no? Todo se sometía a la autoridad de Jesús cuando Él estuvo pisando la tierra. Ahora, el Señor que está presente hoy en la tierra, por mandato divino, es el Espíritu Santo, al cual debemos reconocerlo también y tenemos que tenerlo muy presente, su señorío. Habrán muchas características de la personalidad del Espíritu Santo, que es una persona también, que tiene voluntad, que habla, que dirige, pero no perdamos de vista que Él es el Señor, ¿sí? Muchas denominaciones cristianas hoy han perdido de vista que Él es el Señor, que da los lineamientos aún de la doctrina, y a veces los hombres, cuando dejamos de escuchar al Espíritu Santo, caemos en estrategias para unas ser iglesias que son humanas, ¿sí? El Pentecostés debe seguir siendo el pulmón que da aliento, que da poder a la iglesia, ¿sí? Bueno, principios que se revelan, ¿no? La dispensación cristiana, que hay que predicar el Evangelio, la predicación del Evangelio, del reino de Dios, de la iglesia como representante, el principio de Cristo sobre ese reino espiritual, ¿no? Que es la iglesia, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, ¿no? Y de esa obra evangelística de los primeros apóstoles que debemos continuar, ¿sí? El principio de la adoración cristiana, el principio de esa influencia de parte de los cristianos sobre la sociedad, ¿no? De decir, ¿no? El Imperio Romano, estos son los que trastornan el mundo. La gente hablaba acerca de los cristianos de esa manera. Yo creo que debemos recuperar esa influencia que el Señor quiere que la iglesia tenga. La iglesia, una iglesia visible, una iglesia, en caso de ser necesario, ¿no? ¿Por qué no? Una iglesia mártir, una iglesia entregada al 100%, una iglesia que no negocia, una iglesia que prefiere morir antes de que negar al Señor, una iglesia que somete a este sistema por la adoración, ¿sí? Por la entrega, recuperar ese cristianismo verdadero, puro, que es el que nos cuenta, ¿no? Acerca de los padres de la fe, ¿no? El Evangelio de Lucas, ¿no? Habla acerca
de estos cristianos, ¿no?, que comenzaron, ¿no?, y a marcar la fe a través de los hechos, ¿no? Vuelvo a repetirte, el Señor Jesucristo hizo muchos hechos, y si no los hubiese hecho, Él sigue siendo Dios. Pero nosotros, como dijo el apóstol Santiago, nuestra fe sin hechos, sin obras, es muerta. O sea que nuestra fe debe ir acompañada de entrega, de demostraciones, de que estamos sirviendo al Señor, de que estamos entregando nuestra vida, de que hay fruto, de que el Señor nos ha colocado para representarle, y el Señor nos va a ir a hacer crecer como Él quiere. Por eso el libro de los Hechos se extiende y está abierto de alguna manera para nosotros, para seguir escribiendo hechos de esta cristiandad que está viviendo este tiempo. Nos toca protagonizar hoy y seguir escribiendo páginas a este libro espiritual, ¿sí? Bueno, una cronología aproximada del libro de los Hechos. El nacimiento de la iglesia en el año 33, Esteban en el año 35 es apedreado, también en el año 35 después de Cristo se convierte el apóstol Pablo, ex Saulo. En el año 38 ya Pablo visita Jerusalén después de su conversión, y ya en el año 40, datos lindos para tener en cuenta, ¿no?, la conversión de los gentiles, ¿no? En el año 42 ya los gentiles, ¿no?, están en Antioquía. El año 44 es la segunda visita de Pablo a Jerusalén. Del año 45 al 48 es el primer viaje de Pablo y Bernabé, el viaje evangelístico, ¿no? El año 50 está lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, cuando ahí dan los lineamientos para la iglesia gentil. El año 50 y 53 está el segundo viaje evangelístico de Pablo, ya con Silas. El tercer viaje de Pablo se da en los años 54 al 57. En el 58 Pablo llega a Jerusalén. Del 58 al 60 Pablo está en Cesarea. El 60 al 61 ya llega Pablo a Roma. Y el 60 al 63 Pablo en Roma está ahí por 2 años, y bueno, ahí termina de alguna manera esta cronología que nos cuenta el libro de los Hechos, ¿sí? El Pentecostés es el hecho más importante que nos relata el libro de los Hechos, que bueno, es lo que se anunció por los evangelios, ¿no?, lo que Marcos escribe en el capítulo 16, que los apóstoles en ese día hablaron nuevas lenguas, hicieron muchas señales y maravillas, las sanidades que luego hacían los apóstoles, ¿no?, el castigo sobre tal vez los falsos apóstoles o los falsos cristianos, ¿no? Entiendo que el fuego de Dios, cuando está recién prendido, tiene más temperatura, ¿sí? Cuando hay una iglesia avivada, hay una iglesia encendida, gente como Ananías y Zafira no va a prosperar en las filas. Hoy, lamentablemente, hay poco discernimiento acerca de las intenciones de las personas que pretenden cargos y títulos dentro de la cúpula, a veces del liderazgo de la iglesia, ¿no? Y entiendo que cuando hay hombres llenos de fuego, llenos de autoridad, esas cosas no pasan, ¿no? La oración de esos hombres debe ser hoy la protección para la iglesia, ¿no?, para la pureza de la iglesia, ¿no? Pedro fue el escudo para impedir el fraude ministerial, que hoy tanto, la verdad que hay esa necesidad de esos hombres como Pedro, que traigan el juicio, ¿no?, a la iglesia también, que realmente a veces representa mal al Señor por intereses personales,
por mentiras, por todo lo que querían introducir este matrimonio, Ananías y Zafira, ¿no? Que fueron castigados. Ahí en el libro de los Hechos capítulo 5 se ve la historia, ¿no? Drástica, con un final triste, pero fue una sentencia clara para los demás hermanos. Mire, el sacrificio de Cristo a veces está visto de una manera común, que ver a las cosas de algo común le restan de importancia, restamos importancia o dejamos de tener ese temor, ese temblor ante la obra del Señor Jesús, ¿sí? Y la iglesia primitiva acababa de ver, habían tal vez gente, testigos presenciales. Pedro mismo era un testigo ocular de lo que Jesús padeció en la cruz, ¿no? Y no se podía mentir acerca de las cosas santas, no cabía en la mente de este hombre, de este Pedro, ¿no? Ni de los cristianos, ¿no? Tratar de manipular, tratar de mentir, como lamentablemente a veces se quiere entrar a la iglesia con mentiras o introducir, ¿no? La política o la forma de moverse en el mundo, meterse a través de soborno o de ocultar cosas. Si lo de Dios tiene que seguir siendo puro, pero no podemos perder el temor de las cosas sagradas, las cosas santas de Dios. Bueno, y bueno, Pedro, obedeciendo o siendo, correspondiendo, ¿no?, a su carácter también, fue radical y realmente Ananías y Zafira murieron por el juicio, ¿no?, que Pedro también les dio, ¿sí? Bueno, estas señales que eran hechas por los apóstoles, ¿no? Y bueno, las sanidades, las resurrecciones, la resurrección de Dorcas, ahí también, cuando Pedro fue, bueno, lo llevaron y no sabía lo que tenía que hacer, fue como una prueba para Pedro, ¿no? La resurrección. Lo llaman y lo presentan delante del muerto y pidiendo, ¿no?, la gente que este apóstol se compadezca y haga algo, ¿no? Y Pedro, bueno, sale aprobado de esa prueba y bueno, la muerta se levantó, ¿sí? La prueba para los siervos de Dios, ¿no? Bueno, Pablo luego sanando a un cojo, echando fuera demonios de una muchacha que, bueno, era usada para beneficio a través de la brujería, de la adivinación, ¿no? Pablo la libera, ¿no? A raíz de eso tiene problemas. Pero bueno, después Pablo resucitando a Eutico, Pablo saliendo ileso de la picadura de una víbora en esos viajes que él tenía, y bueno, muchas sanidades que hacía en esos viajes. Pablo parece que en un momento lo apedrean y lo dejan de apedrear porque teóricamente estaba muerto, ¿no? Y bueno, el Señor parece que, según algunos dicen, y tal vez en lo que yo personalmente pienso, que bueno, fue resucitado, se levantó, ¿no? Se sacudió y siguió. Fue levantado el apóstol Pablo, ¿no?, de ese castigo, de esa vez que lo apedrearon. Bueno, el libro de los Hechos nos llama a predicar de la palabra fiel, ¿no?, de predicar bíblicamente y con convicción, de que hay que predicar el plan de salvación, ¿sí?, de que debemos volver a la doctrina de la primera iglesia, de la comunión que tenían entre ellos, de la oración verdadera, del poder de la oración de la iglesia, ¿no?, cuando estaban todos orando y Pedro sale de la cárcel, ¿no?, el poder de romper las cadenas que tiene la iglesia en la oración, ¿no? Debemos volver a predicar todas estas cosas y bueno, gran mensaje que hay en este libro, ¿no?, para el crecimiento de la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que, para crecer, predicar el Evangelio de Cristo,
tener cristianos genuinos, convertidos, capaces de entregar su vida, y por supuesto cristianos alejados del pecado, ¿sí? El verdadero mensaje del plan de salvación incluye la predicación del Evangelio de Cristo, ¿no? Que parece básico, pero hoy hay que realmente volver a decirlo, ¿no? Hoy estamos lamentablemente evangelizando a los evangélicos. A veces cuando tenemos que decirle, predique a Cristo, deje de predicar de otra cosa, deje de predicar de sí mismo, deje de predicar de psicología, predica a Cristo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Creer en el Evangelio de Cristo, arrepentirse, el arrepentimiento, no hoy solamente muchos predican la restauración del mismo hombre mundano para que se mejore en la iglesia. No, el arrepentimiento tiene que ver con dejar de ser lo que eras antes y volverte una nueva criatura, ¿sí? La confesión como principio también, el bautismo del perdón de pecados, ser añadido a la verdadera iglesia por el bautismo, ¿no? Debemos seguir predicando el arrepentimiento a través del bautismo. En nuestras iglesias tiene que venir gente que se bautice ahora de nuevo por la palabra, nuevamente, ¿no? Y que se convierta en un fiel y fervoroso cristiano, según este libro maravilloso, ¿no? Que nos dejó Lucas ahí a través de escribir todos los hechos de los apóstoles, ¿sí? El Señor Jesús hizo muchas cosas, ¿no? Y también nos enseñó muchas cosas. Debemos entender también que el Evangelio es poder de Dios, porque vino con poder. El Evangelio vino a través del poder del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio deja de ser palabra. El apóstol Pablo fue claro en esto. No son palabras, no es palabrería, no es filosofía, no es ni aún ciencia teológica. El Evangelio es poder de Dios. Es cuando vemos que las almas son liberadas, que los enfermos son sanados. Ese es el Evangelio que aún debemos seguir predicando, ¿sí? No podemos dejar de predicar el poder del Evangelio. Debemos enfatizar lo que la persona debe hacer también para ser salvo, arrepentirse. Debemos enfatizar a dónde las personas son añadidas cuando obedecen el Evangelio, que es la iglesia, y salen de las tinieblas. Y bueno, hablar, ¿no?, de la salvación, también hablar de lo que está preparado para los que se pierden, que es el infierno. Bueno, todas las pequeñas cosas básicas que definen el verdadero Evangelio. Hoy con un evangelio tecnológico, un evangelio humanista, perdemos de vista las cosas básicas del mensaje de la primera iglesia, que siempre tiene que estar en nosotros. Podemos tener mejores cosas, podemos tener más conocimiento, aún que el apóstol Pablo, porque Pablo no tenía las herramientas que hoy tenemos, con tantas versiones, con tanta comentario, con tanto instituto, con tanto seminario que tenemos hoy a nuestra disposición, pero hoy tenemos también más responsabilidad si los primeros cristianos con un simple mensaje de creer, de bautizarse, me imagino al etíope que Felipe le predicó, qué herramientas tenía para transformarse en el evangelizador ahí en Etiopía. Tenía la herramienta básica y fundamental, tenía la fe en Jesucristo y la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro que hoy te enseña, y tenemos no solamente el Espíritu Santo, tenemos la profecía más segura, la palabra, la escritura, los evangelios, la profecía, tenemos mucho más que la primera iglesia, tenemos también más responsabilidad. Entiendo que somos como los obreros de la última hora, a los que el Señor les va a dar la misma paga que a estos primeros apóstoles. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque si bien ellos comenzaron soportando todo el peso de la obra desde el primer día, nosotros estamos en la última hora, y la última hora puede ser más intensa. Por eso los días son acortados, porque la maldad es superior, porque el enemigo está hoy casi a cara descubierta, ¿no?, a través
de todos los enemigos de la iglesia, que ya no se ocultan, ¿sí? Ya el satanismo es una religión libre. Bueno, muchas cosas que hoy nos diferencian de ese tiempo primitivo, donde la moral, de alguna manera, hoy la maldad está en aumento, ha aumentado, ¿sí? La ciencia nos juega en contra, pero en esa una hora que el Señor habla de la parábola, ¿no? Los obreros de la última hora, vamos a trabajar, tenemos herramientas, tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar de una forma intensa también. Bueno, hasta aquí un breve comentario de este libro bisagra, también introducción y nexo entre los evangelios y las cartas apostólicas, que es el libro de Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles.